La relación entre Luis y María era tan adversa como el desastre de esta entrevista. La mujer que había arruinado toda su adolescencia, ¿se había convertido en su entrevistadora 7 años después? ¿Acababa de pensar que era preciosa? ¡Qué tonto soy! Más tarde, ella se paró frente al vestida de hermoso vestido de novia, con ojos brillantes y una sonrisa encantadora. Ella preguntó, ¿me ves bien? Luis tragó saliva con dificultad y asintió. ¡Qué maravilla! Esta hermosa persona se había convertido en su esposa. 01. 2 hombres y una mujer, los 3 entrevistadores se sentaron frente a él. Según lo que decían, era darle un montón de tuberías de acero y que él las transformara en un sofá de roble. Luis contuvo el impulso de regañar y los miró. La mujer tenía el cabello ondulado y teñido, la piel blanca y una par de gafas de montura fina de oro. Su pequeño y adorable nariz contrastaba sorprendentemente con las curvas generosas de su busto. Con mal gusto, pero era realmente hermosa, pensó Luis con un humor perverso. Verdaderamente, el mar es grande porque abarca todos los ríos. Al ver que él la estaba mirando fijamente, ella lo miró rápidamente y volvió a bajar la cabeza, fingiendo estar usando el móvil. Qué extraño, ¿por qué se sentía que ella estaba más nerviosa que él? Cuanto más la miraba, más extraña le parecía. Era muy familiar. Parecía que hubiera una fina burbuja en su rostro, y solo tenía que romperla con un poco de valentía para ver su verdadera cara. Ella volvió a mirarlo furtivamente y, al ver que él la estaba todavía mirando, dejó el móvil y fingió estar arañándose las uñas. Luis se levantó bruscamente y la señaló, Dios mío. María. Ella también se levantó de un salto y tartamudeó, ¿qué quieres hacer? No, no te atrevas a hacer nada. El rencor antiguo y el resentimiento reciente se apoderaron de él y se acercó a ella, ¿no me atrevas a hacer nada? Probablemente debido a su rostro airado, el hombre del medio le extendió la mano para detenerlo, ¿qué estás haciendo? Y luego se volvió hacia ella y preguntó, María, ¿os conocéis? Ella se cubrió el pecho, dio un paso atrás y asintió tímidamente. Vaya. Después de 7 años, se estaba comportando como una dama. ¿Dónde estaba la rudeza con la que lo había derribado con un lanzamiento por el hombro y lo había oprimido en el suelo? ¿Dónde estaba la valentía con la que lo había pateado hasta que se desmoronó? 02. En la adolescencia, Luis era un joven tranquilo y bien educado que adoraba dibujar. Tenía 2 compañeras de clase inolvidables. Una se llamaba Ana y la otra, María. Ana era muy hermosa y él le gustaba dibujarla en secreto. Luego, un montón de álbumes de dibujo fueron arrebatados por Carlos y elevados hacia el cielo, déjame ver a quién has dibujado. De repente, un grupo de personas se reunió y él no pudo hacer nada para recuperar los álbumes. Flipearon página por página, y las imágenes de la chica mirando hacia la ventana, sonriendo encantadora, todas eran de la misma chica. Al final, todos miraron a Ana al unísono. Ella se sintió incómoda y, finalmente, se escondió con la cara roja en el pupitre, prefiriendo no ver nada. Luis se sintió descorazonado. El primer amor que debería haber terminado sin problemas, se había desvelado brutalmente y estaba expuesto a la vista de todos. Regresó a casa con la cabeza gacha, pisando su sombra. Luis. Detrás de él llegó una voz suave como el algodón de azúcar. Ana sonreía mientras caminaba detrás de él. Lo siento. Luis bajó la cabeza y pidió disculpas. Era él quien había involucrado a la inocente Ana. Dame los álbumes. Ella extendió sus delgados dedos, que parecían transparentes en la luz del atardecer. Luis sacó los álbumes con prisa y Ana los abrazó, dio un gruñido y se dio la vuelta. De repente, volvió la cabeza y le sonrió, dibujas bien, me gustan mucho. Mientras miraba el vuelo de su cabello, Luis se sintió como si estuviera flotando. El amor inocente de la adolescencia creció locamente. Lamentablemente, María aplastó este sentimiento con una palmada. 03. María era la delegada de deportes. Tenía el cabello corto, jugaba muy bien al baloncesto y había representado a la escuela en competiciones. Probablemente debido a su fuerza, odiaba especialmente las cosas intelectuales. Los pequeños dibujos que Luis hacía para sus compañeros de clase siempre se convertían en un bulto y eran arrojados al basurero cuando llegaban a las manos de María. Después del incidente de los álbumes, ella se sentó en el pupitre de Luis con un aire desafiante, lo que hizo que él se estremeciera un par de veces. Gran artista. Tienes tanto tiempo libre, ¿por qué no me dibujas algunos también? Dijo esto y saltó del pupitre,
haciendo un clásico y grasiento gesto de lanzamiento de baloncesto al aire. Debido a los años de exposición al sol y el entrenamiento, su tez era oscura y tenía un aire de heroísmo en sus cejas. En aquel entonces, Luis prefería a las chicas blancas, frescas y delicadas, y no sabía apreciar la belleza vigorosa y saludable. Él negó con la cabeza y dijo, no puedo dibujar. Ella arqueó la ceja izquierda y preguntó, ¿qué quieres decir? ¿No dibujas muy bien? No podía decirle que no era bonita y que no quería dibujarla. Ella tenía mucha autoridad entre las chicas y molestarla era como buscar problemas. Luis se excusó diciendo que solo podía dibujar caras y no cuerpos. Muy bien, no quieres dibujar, ¿verdad? Entonces, participa en la carrera de 1600 metros en el torneo escolar. No hay ningún chico en la clase que quiera inscribirse. Eres inútil. Ella hizo una mueca a Ana, es inútil, ¿no? Ana soltó una risita y Carlos y los demás se unieron a la broma. Luis se enfureció. Vale, correré. Con este correr, cayó en la trampa de María. 04. Después de la carrera de 1600 metros, Luis se convirtió en una persona famosa por su vergüenza pública en la escuela. Es él. No sabe lo que hace y se desmayó en la carrera de 1600 metros. Increíble. La carrera de 1600 metros es más difícil que la de 3000 metros. Incluso algunos atletas no se atreven a probarla. Y lo más gracioso vino después. Una compañera de clase fue a ayudarle y él vomitó en sus zapatos. Desafortunadamente, la compañera de clase de quien hablaban era Ana. Ana comenzó a distanciarse de él con educación, y él ya no volvió a ver su sonrisa tímida y tierna. Todo esto se debía a la mala intención de María. Ella sabía perfectamente que él iba a hacer un ridículo. Luis se llenó de rencor y se enfrentó decididamente a María. Dibujó una serie de cómics de una mujer dinosaurio que jugaba al baloncesto. Días después, una foto en alta definición del desmayado y vomitando se extendió por toda la escuela. Maldita sí. Ella lo había fotografiado sin permiso. Luis llevó la bicicleta de María al baño de hombres y la escondió. Al día siguiente, su bicicleta estaba colgada en un árbol. Y así sucesivamente, demasiados incidentes para contarlos. Casi toda su adolescencia se pasó peleando con ella. Cerca del examen de admisión a la universidad, ella dijo que estaba harta y propuso una reconciliación. Luis la miró con odio, esta mujer que lo había humillado durante 2 años, y dijo con rencor, duelo. Un duelo como hombres. Vale, ella respondió con franqueza. Resultado, en el desierto gimnasio interior, él fue derribado y aturdido por un lanzamiento por el hombro de ella. Ella se montó sobre él, le cruzó el brazo en torno al cuello y le preguntó con burla, ¿te rindes? Luis estaba rojo de ira y luchaba con fuerza. Ella también se esforzó y los jadeos de ambos se hicieron más fuertes. Su aliento se desprendía en su rostro. Era un aroma dulce de fresa. ¿Cómo podía el aliento de una tomboy ser de fresa? Luis se quedó con un trauma psicológico y, desde entonces, sintió una fuerte repulsión hacia todos los alimentos con sabor a fresa. Con un esfuerzo, envolvió sus piernas en la cintura de ella, la hizo girar y se montó sobre ella, soplándole en el rostro. Si no eres justa, no me culpes de ser injusto. He comido cebas con ajo. Ella abrió los ojos sorprendida y, por un momento, pareció que sus ojos se desvanecieran. Ella se rindió, se levantó y se arregló la ropa, preguntándole si estaba satisfecho. Luis le agarró el pescuezo y lo presionó hacia abajo, a partir de ahora, eres mi ayudante. Para su sorpresa, al pinchar el pescuezo de ella, era como si hubiera dado en el talón de Aquiles de ella. Ella se volvió toda floja y pidió clemencia. 05. Después de descubrir su talón de Aquiles, Luis se sintió muy orgulloso y ella se convirtió en un ayudante obediente. Para la solicitud de admisión a la universidad de él, ella investigó y analizó con gran cuidado, y finalmente se decidió por el diseño de muebles. Su rostro de exhortación le hizo casi sentir ganas de darle las gracias. Sin embargo, los hechos demostraron que los traidores no merecen confianza. En la tarde de la foto de graduación, Luis la buscó por todas partes y finalmente la vio a Ana. Se acercó con timidez y le pidió una foto individual. Ella vaciló mucho y luego asintió. Luis metió una mano en el bolsillo, inclinó ligeramente el cuerpo y sonrió con la esquina izquierda de los labios. Sinceramente, con su camisa blanca y pantalones negros, se consideraba digno del calificativo de guapo.
Además, este gesto lo había practicado muchas veces frente al espejo en casa, con el deseo de dejar una foto perfecta de mi juventud perdida. En el momento de la complacencia, sintió una fuerza irresistible en su espalda y fue arrojado hacia adelante, cayendo de bruces. La foto se congeló. María gritó, «¡Idiota!». Cuando se levantó, ella ya había desaparecido, solo dejó una huella de zapato en su ropa. Carlos dijo que María le había dado un puntapié. Ana se marchó riendo con la mano cubriendo la boca. En el momento de la ira extrema, la gente se siente especialmente tranquila. Luis se dio cuenta de que estar relacionado con María solo traería infinitos problemas. Bloqueó todo de ella y no la volvió a atender, aunque ella se revolviera. Finalmente, consiguió la paz. 06. Después de graduarse de la universidad, Luis entró en una fábrica de muebles. No tenía nada de la elegancia imaginaria de un diseñador. Llevaba un casco, una cinta métrica en el cinturón y se movía entre la oficina y el taller. A veces, discutía hasta pelear con los maestros del taller debido a los procesos de producción. Al final del día, regresaba al dormitorio cubierto de virutas. Trabajaba hasta el cansancio y el salario era decepcionante. No había podido reunir el dinero suficiente para la cámara Leica que anhelaba. Lo más gracioso era que sus padres, durante su tiempo en la universidad, lo vigilaban para evitar que saliera con alguien. Después de comenzar a trabajar, amenazaban con que si se atrevía a tener novia, no volviera a casa. Vaya. Era un área industrial alejada y la fábrica de muebles estaba llena de hombres. Chicas, amor, carrera. Bah. Todo eran ilusiones. De repente, se dio cuenta de que el pie de María no solo había aplastado su juventud, sino también su futuro y su amor. Este año, sus padres le dieron una orden, renuncia inmediatamente y vuelve a casa para buscar novia, o serás expulsado de la familia. Luis presentó su dimisión y, con la mirada de los hombres que lo extrañaban, dejó el área industrial. Sin embargo, al volver a casa, su madre le dijo con misterio que había llegado demasiado tarde y que la chica se había ido después de esperar demasiado tiempo. Lo dejó sin palabras. Después de estar tumbado en casa durante varios días, recibió una invitación a una entrevista con un salario atractivo, así que se fue. Nunca hubiera imaginado que, 7 años después, volviera a encontrar a María, y lo peor, ella era su entrevistadora. ¡Qué tonto soy! Acababa de pensar que era preciosa. El entrevistador masculino salió y lo empujó hacia atrás. Luis apartó su mano con un golpe, «Lárgate. Aquí no tienes nada que hacer». María gritó apresuradamente, «Javier, no te metas. Quiero hablar con él solo». Javier tenía el cabello peinado hacia atrás y era un joven guapo. Le señaló el pecho con el dedo, «Te advierto que no te atrevas a hacer nada, o no te haré caso». María, temiendo que se pelearan, rápidamente empujó a Javier fuera y dijo, «No pasa nada. Tenemos un pequeño malentendido». ¿Malentendido? Luis se rió. Le agarró el pescuezo, «Vamos, calcula este malentendido. Durante estos 7 años, me enojo solo con pensar en ti todas las noches». Al igual que antes, ella se volvió floja de inmediato y pidió clemencia, «Suéltame, suéltame». Luis soltó su mano y los dos se miraron fijamente, examinándose el uno al otro. Se dice que una mujer cambia muchísimo con los años, y ella había cambiado como si hubiera hecho 72 transformaciones. Ella dijo con voz suave, «Hace mucho tiempo, Luis». «¿Por qué has vuelto?». Luis respondió con irritación, «Gracias a ti, he sido obligado a volver para buscar novia». «¿Qué tiene que ver mi buscar novia contigo? Esta maldita carrera, ni siquiera conozco a ninguna chica». Ella sonrió con una expresión traviesa en los ojos. «Ven a trabajar en nuestra empresa. Hay muchas chicas hermosas». Luis se limpió los pantalones y se dispuso a marcharse. «No, no quiero verte nunca más». 15.000 euros al mes. Luis, que acababa de levantar el pie, lo detuvo. Ese salario era más que suficiente en esta pequeña ciudad. 20.000. Luis vaciló, pero finalmente se levantó y se dispuso a marcharse. Estar con esta persona desagradable, quizás no tendría vida para disfrutar del dinero, aunque fuera mucho. 30.000. Luis volvió a sentarse y se ajustó en la silla. «¿En serio? ¿Es tu empresa?». Ella miró hacia la puerta y se acercó a él para susurrar, «Sí, pero es un secreto. Nadie sabe». 08. Un hombre debe saber qué hacer y qué no hacer. Pero defraudar a María de su dinero era definitivamente algo que podía hacer.
El primer día de trabajo, Luis se arregló bien. Con el cabello recogido en un moño y un traje de trabajo ceñido, se veía desafiante pero con un toque de elegancia. Sonrió frente al espejo. Si no podía enamorar a algunas chicas con este aspecto, se comería su sombrero. ¿Qué necesidad tenía de buscar novia? Se las iba a arreglar aquí. Esta vez, María no le había mentido. Había muchas mujeres hermosas en la empresa. Claro, si no hubieran llevado anillos de casado. Luis se encontró perdido en un grupo de mujeres adornadas. Ellas se rodearon de él, le tiraban del extremo del cabello y le pellizcaban los hombros. Ah, chico, eres tan guapo. Guapo, tienes los brazos bien fuertes. María se reía de lejos. Hasta que una mujer levantó la parte inferior de su camisa para ver si tenía abdominales, ella se acercó y dispersó a la multitud. Luis se puso rojo de rabia. Era como si no aprendiera nunca. ¿Cómo podía confiar en una traidora? Había prometido chicas hermosas, pero resultó que eran todas mujeres impúdicas. Después del trabajo, María lo detuvo. Vamos, te invito a comer. Luis la miró con odio y ella se puso nerviosa de inmediato. El salario de 30.000 euros al mes es real, ¿verdad? Ella se dio un golpe en el pecho y dijo que estaba claramente escrito por escrito. Luis la miró con desdén por su gesto de niña y dijo, no actúes todo el tiempo como alguien que se deja abusar. No te sienta bien fingir ser una dama. Se dio la vuelta para marcharse, pero ella le agarró el extremo del cabello y él casi se cayó. Ahí está la verdadera María. Luis se arremangó y se dispuso a pelear. Pero ella volvió a sonreír suavemente. Después de 7 años, sigue siendo un chico que se enoja con solo un toque. La jefa te invita a comer. ¿No le das importancia? 09. Comieron en un restaurante de hot pot. Ella se portó bien, le preparó la salsa, le sirvió carne y le ayudó a cocinarla. Luis estaba muy curioso. ¿No era ella una atleta de alto nivel? ¿Cómo había terminado abriendo una empresa de diseño? Ella le miró con la cabeza inclinada y su cabello rizado se derramó, con una expresión tierna. No hay regla que diga que tienes que trabajar en lo que estudias, ¿verdad? A través del humo del hot pot, su rostro estaba un poco borroso. De hecho, era realmente un poco bonita. Luis la miraba con asombro. La cara oscura y los ojos llenos de heroísmo de la adolescencia se alternaban con la cara blanca y los ojos tiernos de ahora. Luis se estremeció. ¿Las mujeres son actrices naturales? Ella levantó la copa, en nombre del té en lugar del vino, te pido disculpas oficialmente. Luis la ridiculizó, tú me pateaste hasta que me caí de bruces. No soy tan despreocupado como tú. Lo siento. Escuchando su disculpa sincera y viendo cómo bajaba la cabeza, Luis se quedó en silencio durante un rato. De repente, se sintió sin interés. Luis le vació la copa de té, cambiemos a whisky. Seremos amigos y olvidaremos el pasado. Sus ojos se iluminaron y pidió con entusiasmo una botella de whisky chino. Llenó la copa y se la bebió de un trago. Era sorprendentemente valiente. Luis también levantó la copa y se la bebió de un trago. Muy bien, María. Esta comida la invito yo. Vamos a cancelar nuestras deudas y no volver a verse. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Te parece poco el salario? Te puedo subir el sueldo. 4.000 euros te parece bien? Luis estaba un poco perplejo. En esta pequeña ciudad, pagar 30.000 euros a un diseñador era demasiado exagerado. Ayer había aceptado solo para defraudarla. Le explicó, vine para buscar novia. Una vez que la encuentre, me marcho. Ella sacó un contrato del bolso y lo agitó con orgullo, es demasiado tarde. En el contrato se dice claramente que tienes que trabajar en la empresa durante 3 años. Si en Campos, tendrás que pagar 10 veces la indemnización. Luis estaba desconcertado. ¿Tenían tanto dinero que se daban prisa por darlo? 10. La empresa de María se ocupaba principalmente de la producción de vitrinas de exposición para el comercio exterior. Los clientes buscaban un aspecto llamativo y no importaba mucho el material, siempre y cuando fuera resistente y duradero. Así que, en realidad, él se había equivocado en la entrevista. María tenía el puesto de personal y todos los días trabajaba diligentemente en su pequeña oficina, viendo series y jugando a los juegos. La mayoría de las mujeres casadas en la empresa eran traductoras y empleadas de recepción de pedidos. En la fábrica de muebles, él olía virutas de madera en las fosas nasales, ahora olía el aroma de grasa.
En un momento de distracción, comenzó a interesarse por los diversos vitrinas. Sin embargo, no pasó de 5 días después de comenzar a trabajar que estaba tan ocupado como un top. Su jefe era Javier, un talento de la Universidad L, que ocupaba el puesto de director. Él quería demostrar su autoridad y enviaba correos electrónicos como si fueran ametralladoras. Además, era muy exigente con los planes presentados. Lo que debería haber sido aprobado de una vez, se emitía en 3 o 4 ocasiones. Después de cambiar el color de las líneas, decía que el color de la fuente no era correcto y agregaba que, como persona con conexiones, no era eficiente. Luis estuvo ocupado delante del ordenador hasta las 9 de la noche durante 2 noches consecutivas. Mientras estaba concentrado, de repente, una voz susurrante le llegó al oído, lo que hizo que soltara el ratón. ¿Estás muy ocupado? Luis casi gritó, señora, ¿puedes hacer un poco de ruido normal? María hizo una mueca con la lengua, y su aspecto de inocencia le dio escalofríos a Luis, basta. Mientras todavía tenga ética profesional, vete, no me molestes. Ella miró el ordenador con curiosidad y luego lo apagó directamente, es hora de terminar el trabajo. Vamos a tomar un trago. Luis se enfureció, eres loca. No he guardado nada. Ella se mostró indiferente, no importa. Mañana repartiré un poco de tu trabajo. Te ahorrarás trabajo. Luis la miró con escepticismo, ¿qué quieres decir? ¿Dar un golpe y luego una caramela? Con tantas tareas, ¿no estás intentando fastidiarme? Jaja, no esperabas que esto fuera fácil para mí, solo que lleva tiempo. Ella se quedó un momento pensativa y luego sonrió con resignación, Luis, ¿no puedes pensar algo bueno de mí? No. ¿Vas a tomar un trago o no? No. Ella se dio la vuelta y se marchó, qué pena. Acababa de querer decirte algo sobre Ana. 11. Esta fue la primera vez en su vida que Luis se enteró de chismes. En un bar elegante con luz tenue y música suave. Luis le sirvió vino de fruta a María con una sonrisa aduladora, hermana, cuéntame. Pero ella habló de otras cosas, preguntándole sobre sus experiencias en los últimos años. Finalmente, comenzó a contar que Ana se había casado en el extranjero después de graduarse de la universidad y que había vuelto el año pasado. Se decía que se había divorciado. Luis se quedó sin palabras. Él ni siquiera había tenido un noviazgo y ella ya había terminado su matrimonio. Recordó aquel atardecer, ella abrazando el álbum de dibujo y sonriendo hacia él. En la luz del atardecer, ella parecía transparente. María se acercó y preguntó, ¿estás muy triste? ¿Quieres su WhatsApp? Aún tienes oportunidad. Luis negó con la cabeza y bebió varios tragos en silencio. Los dos no tenían muchos temas de conversación y solo bebían en silencio. Ella incluso tomó fotos y las publicó en su cuenta de Facebook. Luis se puso alerta. Dame el móvil. ¿Para qué? Ella no se lo quería dar. Luis se rió con sarcasmo y le agarró el pescuezo, consiguiendo el móvil con facilidad. Al abrir la galería de fotos, la primera foto era de él bebiendo. Al deslizar hacia abajo, como era de esperar, ella ya había tomado fotos de él durante la entrevista. María, no has cambiado nada. Ya eres la jefa y todavía haces esto. Ella pidió clemencia, suéltame primero. No volveré a hacerlo. Suéltame, qué vergüenza. Mientras estaban luchando, de repente, una figura se acercó y se llevó a María, reprendiéndola, María, ¿por qué estás en este lugar? En su tono de voz había una ira y preocupación inapelables. Luego miró a Luis con enojo y desdén. Era Javier. Viendo su aspecto, parecía que tuviera una relación cercana con María. Luis no quería entablar discusión con él y se dispuso a marcharse. Javier lo detuvo, tipo, llevar a una mujer a un club nocturno. No me gusta nada tu clase. 12. Luis lo empujó, lárgate. No te creas el amo después de trabajar. Javier seguía obstinadamente bloqueándolo y hablaba sin parar. Decía que Luis había entrado en la empresa por conexiones y que él no tenía miedo a un incompetente como él. Si seguía acosando a su María, lo despediría. Luis lo miró con sarcasmo, entonces, por favor, desméndeme. María se apresuró a soltarse de su mano, no digas tonterías. Yo lo he traído aquí. Javier no le creyó y le preguntó si Luis tenía algo sobre ella para chantajearla. Le dijo que no tuviera miedo, que él no podía hacerle daño. Era como una novela de amor patética. Luis no se molestó en investigar de dónde provenía el odio de Javier hacia él.
De todos modos, él tampoco le había caído bien la primera vez que lo vio. Viéndolo protegiendo a María como un caballero, cada vez le resultaba más molesto. Cuando se cruzaron, Luis le dio un empujón en el hombro. Javier se enfureció y extendió la mano hacia la cabeza de Luis. Luis se inclinó para esquivar y le dio un codazo en el pecho. Javier retrocedió varios pasos, con la cara enrojecida, y volvió a intentar atacarlo. Ja, muy bien. Después de graduarse de la escuela secundaria, cada vez que recordaba la humillación de estar debajo de María, se sentía avergonzado y furioso. Había comprado un saco de boxeo y pesas y se había entrenado diligentemente. No tenía miedo en absoluto. María estaba realmente preocupada en aquel momento y agarró a Javier. ¿Qué haces aquí? Vi tu foto en el club nocturno en Facebook. Estaba muy preocupado. Este incompetente te ha engañado para traerte aquí. Te voy a enseñar una lección. Viendo su rostro retorcido por el dolor y escuchando cómo seguía gritando que le iba a enseñar una lección, Luis se rió en silencio. En efecto, algunos hombres son como los patos, todo el cuerpo puede ser blando, pero la boca no. Luis se dio la vuelta y se marchó. María lo siguió y se disculpó constantemente, pidiéndole que no se enfadara. Luis hizo un gesto con la mano, vale. Siempre pasa algo malo cuando estoy contigo. Javier no se resignó y agarró el brazo de María. María, no tienes que tener miedo de él. El semblante de María se enfrió. Suelta mi mano. Probablemente nunca había visto esa expresión en ella. Javier se quedó perplejo. María. Suelta mi mano y no nos sigas. Ella le tiró de la manga de Luis y dijo con una expresión de disculpa, Luis, vamos. 13. Al día siguiente, Javier volvió los correos electrónicos de Luis con una cara de enfado. Luis entró en su oficina enfurecido para preguntarle. Javier solo miraba el ordenador, sin levantar la cabeza, y dijo con indiferencia que no era adecuado. No dio ninguna razón. Si hubiera sido en la antigua fábrica de muebles, ahora mismo habría comenzado a pelear y luego se comprobaría quién tenía razón. De verdad extrañaba a aquellos hombres rectos y rústicos. Durante varios días, los correos electrónicos de Javier llegaban como copos de nieve, llenando la pantalla de críticas. Luis se dio cuenta de que algunos correos electrónicos habían sido retenidos deliberadamente. El tiempo estaba bien calculado. Era un momento en el que él podía terminar el trabajo, pero con mucha prisa. Luis hizo una captura de pantalla y se la envió a María. Señora, no creo que pueda hacer este trabajo. Ella respondió que esperara un momento. No pasó mucho tiempo, el misterioso número del jefe en el grupo grande emitió un anuncio. Aviso, a partir de ahora, el trabajo de Luis será asignado directamente por mí. Ana y Laura ayudarán con la traducción. Nadie más tiene derecho a interferir. Luego mencionó a Javier, por favor, toma sobre tus hombros y distribuye el trabajo acumulado por Luis. Todo el despacho se quedó en silencio y Luis también se quedó boquiabierto. Aunque confirmaba el rumor de que era un empleado con conexiones, esta sensación era realmente genial. Luis rápidamente le envió un mensaje a María, oye, ¿sabes corregir? No. Entonces, asegúrate de que el trabajo que me entregues sea completamente correcto. Con el trabajo menos ocupado, Luis se sintió un poco desocupado. María temía que se aburriera y se le inventaba formas de hablar con él y lo animaba a jugar a los juegos. A veces, ella bajaba furtivamente para recoger la comida para llevar y los dos se escondían en su oficina, comiendo y jugando. Luis no pudo evitar criticar, señora, eres un poco tacaña. Ni siquiera das merienda a los empleados. Ella explicó con seriedad, hay muchas mujeres en la empresa. Hay que cuidar su figura y no comer demasiados snacks. Luis se mostró escéptico y estaba a punto de burlarse de su figura, pero cuando vio sus curvas generosas y su delgado talle, se calló. 16. Ese día, como de costumbre, después de jugar, se preparaban para irse. María le preguntó, ¿recuerdas a Carlos? Está organizando una reunión de antiguos compañeros de clase. ¿Vas? Luis se negó. Debido a los incidentes vergonzosos en la escuela secundaria, después de graduarse, él hubiera querido vivir como otra persona y no había mantenido contacto con ningún compañero de clase. Ella sonrió con picardía y dijo que Ana también iría. ¿No quería ver a su ex diosa? Luis vaciló un momento, pero finalmente se negó. En estos últimos años, no había logrado nada. Iría solo a ser un extra en la reunión. No sabía que le había dado risa a ella, pero ella se echó a reír. Luis la miró con enojo.
Ella tardó un rato en parar de reír y agitó las llaves de su BMW, te presto el coche. Déjame ayudarte a lucir. Tú serás el jefe y yo tu secretaria. Vas. Luis la miró de arriba abajo. Sin duda, estaba tentado. Si podía convertir a la mujer que lo había hecho sufrir en su pequeña secretaria y aparecer en un coche elegante delante de aquellos compañeros de clase que lo habían ridiculizado. Las penas y humillaciones de la escuela secundaria se podrían borrar. Luis la miró con escepticismo, ¿no me estás jugando? ¿No me vas a hacer caer en una trampa durante la reunión? Ella levantó la mano y juró solemnemente que no. La noche de la reunión, cuando fue a recoger a María, Luis se quedó un momento boquiabierto. Ella llevaba maquillaje ligero y un vestido de noche, con un aire noble y elegante. Vaya, María. Con este aspecto, ¿quién te reconocería? Ella le dio un parpadeo y preguntó, ¿qué te parece, jefe? ¿Esta secretaria te da gracia? Luis asintió con la cabeza y dijo con vergüenza, gracias. Ella lo miró frunciendo el ceño y lo condujo al centro comercial, diciéndole que se cambiara un traje y zapatos de vestir. Al ver la etiqueta, Luis se quedó sin aliento. ¿Qué precio? Pero después de ponerse la ropa, se veía realmente bien. Estaba en un dilema. ¿Valía la pena gastar tanto dinero para lucir? María le arregló la manga y el cuello del traje y dijo con admiración, mira, ahora sí que pareces un jefe. Sus dedos rozaron el cuello de Luis y se le erizó el pelo. Ella miró la hora y le dijo que se sentara. Luego le repuso el cabello y lo partió con esmero en la frente y los extremos. Bueno, este lucimiento se hace. Justo cuando estaba a punto de pagar, el dependiente le dijo, señor, su esposa ya ha pagado. Luis se alegró y abrazó el hombro de María, gracias, hermano. Te devolveré el dinero luego. Ella lo empujó con impaciencia, ¿quién es tu hermano? Vamos, rápido. 17. La granja donde se realizaba la reunión era muy amplia, con piscinas y jardines bien decorados. María caminaba un poco detrás de él, con los tacones de los zapatos haciendo ruido. Al entrar en el salón, los sorprendidos ojos de los demás lo hicieron sentir orgulloso. Carlos se había convertido en un gordo. Mientras brindaba, le dio un pulgar hacia arriba en secreto, señor Luis, el destino ha cambiado. Has domado a la diabla de la escuela secundaria. Luis asintió con indiferencia. La razón por la que se mostraba misterioso era que el asiento de Ana estaba justo al lado del suyo. De hecho, desde que entró, había estado buscando su figura. Ella estaba sentada en un rincón, con un vestido azul claro y un lazo azul en la cabeza. Aún se veía tan inocente como una estudiante, sin mostrar ningún signo de haber sido divorciada. Cuando se sentaron, Carlos tuvo la sutileza de colocar a Ana al lado de Luis. Frente a su ex ídolo, Luis se atrevió a decir solo, hace mucho tiempo. Ella se cubrió la boca con la mano y sonrió, señor Luis, con tu éxito en la carrera, no es de extrañar que no mantengas contacto con los antiguos compañeros de clase. Ella levantó el vaso y brindó con él. Sus dedos rozaron la mano de Luis y él se sintió un poco nervioso. Alrededor de María también se reunió mucha gente. Ella había tenido mucha autoridad en la escuela secundaria y ahora que la chica atrevida se había convertido en una hermosa mujer, muchos compañeros de clase se mostraban delanteros con ella. Ella sonreía ligeramente y no bebía. Luego, fingiendo enfado, miró a Luis y dijo que luego tenía que llevar de regreso al jefe, así que no podía beber. Pedía que Luis bebiera por ella. Viendo que ella realmente le daba todo el respaldo, Luis se relajó y aceptó todos los brindis. Si no hubiera sido porque estaba acostumbrado a beber whisky barato con aquellos hombres, habría caído después de este reparto de copas. En mitad de la comida, Ana le pasó el móvil. Era su código de WeChat. Luis se sintió un poco confundido. Después de graduarse, ella era la única compañera de clase de quien había preguntado. Sin embargo, había intentado agregarla varias veces, pero nunca había recibido respuesta. Ahora, ella le estaba pasando el código de WeChat por iniciativa propia. Y durante toda la reunión, nadie mencionó los incidentes vergonzosos de él y María en la escuela secundaria. De repente, se sintió como en un sueño y, al mismo tiempo, se sentía muy irónico. Después de terminar de hablar sobre los recuerdos de la escuela, lo siguiente era hablar sobre su posición social y tratar de establecer relaciones y cooperaciones. María se las arregló con maestría. Solo Ana, probablemente debido a su experiencia más diferente, salió sola. Luis, medio borracho, la siguió.
Había pensado que causaría carcajadas, pero los demás lo ignoraron. Ana estaba en el pasillo, mirando el cielo. Luis se detuvo a su lado. Había pensado que tendría miles de palabras o palabras de aliento, pero finalmente solo dijo, la vida es en realidad un viaje. El alcohol subió a su cabeza. Maldita sea, se alejó apresuradamente y vomitó en el lavamanos. Como en la carrera de 1600 metros en el torneo escolar. Se sintió como un payaso que se había vuelto a la realidad de golpe. Esta vez, Ana no gritó ni se alejó corriendo. Ella le acarició suavemente la espalda y dijo con preocupación, no bebas tan rápido. Un sinnúmero de sentimientos se entrelazaron en su corazón, haciéndole sentir muy mal. No pasó mucho tiempo, María llegó y lo llevó fuera de la granja. Caminando por el sendero entre los jardines, el viento hacía que las hojas de los árboles se agitaran y sonaran. Luis sintió un ardor en la nariz y los ojos llenos de lágrimas. Sacudió vagamente la mano, pagar, yo invito. Pagar. Ella lo sostuvo, como si consolara a un niño, bueno. Ya se ha pagado. 18. Cuando se despertó, estaba en un hotel. En los fragmentos de memoria desordenados, recordó que no quería volver a casa, había hablado muchísimo y llorado. María lo había llevado en coche por la ciudad una y otra vez. Luis se sintió agradecido y llamó a María para darle las gracias. Al oír el tono de llamada, se oyó un zumbido en la mesilla de noche. ¿El móvil de María? Luis se quedó desconcertado. Miró alrededor. Su traje estaba colgado en el armario, pero en el sofá había un pequeño bolso rojo de marca conocida. Dios mío. Luis se detuvo frente a la puerta del baño y preguntó con voz temblorosa, ¿María? Dentro llegó una voz entrecortada. La puerta se abrió y ella estaba mordiendo el cepillo de dientes, con un albornoz holgado y una gran extensión de su pecho blanco que le deslumbró. Mientras se maquillaba, María murmuraba. ¿Qué quieres decir con ese griterío? Tienes tu cama y yo tengo la mía. No te he hecho nada. Estabas tan borracho que me preocupé toda la noche. Ni siquiera duermes quieto. Siempre tiras la sábana. Luis se sintió avergonzado, se puso rojo y dijo muchas gracias. 19. Al final del mes, llegó un mensaje de que 30.000 euros habían sido depositados en su cuenta. Luis se quedó sorprendido y preguntó a María, ¿en serio? Ella lo miró con perplejidad, ¿hay algún problema? Si quieres subir el salario, tendrás que esperar hasta el próximo mes. Luis estaba desconcertado. O su capacidad había sido subestimada gravemente antes, o esta empresa estaba haciendo negocios ilícitos bajo el nombre de diseño. Antes de que pudiera hablar, ella frunció el ceño y dijo, ven aquí rápido. Hay un problema con el producto. El cliente quiere una indemnización. Luis se apresuró a acercarse. Resultó ser una vitrina que él estaba encargado. Tenía un problema de carga. Después de que el cliente puso las exposiciones, el soporte se rompió. Luis examinó detenidamente el diseño y localizó el soporte lateral de la vitrina. Exclamó con enojo, aquí ha sido modificado por alguien. Es 4 milímetros más delgado. No es de extrañar que haya problemas. Ella lo consoló diciendo que no creía que él hubiera cometido un error así. Luis pensó un momento y dijo con sarcasmo, ¿qué me sirve que me creas? Todavía tenemos que indemnizar. ¿Es el trabajo de Javier? Ella negó con la cabeza y dijo que no estaba segura. Ahora tenían dos opciones, indemnizar o reparar. Pero si reparaban, el coste del envío ida y vuelta también implicaría una gran pérdida. Luis estaba enojado y agitado. Agarró a María del asiento y abrió el software, intentando encontrar una solución y modificar al mismo tiempo. Añade un pequeño asta de acero en el lateral que llegue al suelo. Así se resolverá el problema de la carga y, mira, también mejora la apariencia y la identificación. Pregunta al cliente si puede aceptarlo. Una hora después, ella le sacudía el brazo, Luis, eres genial. El cliente ha aceptado. Luis sonrió con vergüenza, ¿no puedes dejar de tratarme como a un niño? El problema se resolvió, pero el malintento de Javier era intolerable para él. La única persona que tenía la oportunidad de modificar su archivo era él. Luis quería pelear con él. Acababa de levantarse cuando María lo volvió a empujar hacia el asiento, mira, ahora eres como un niño. Además, él es el director de diseño ahora y tengo muchos trabajos y clientes en sus manos. Luis estaba furioso en el corazón y no podía entender por qué Javier le tenía tanta antipatía. María le dio un vistazo con desdén y murmuró,
tonto. 20. Luis pensó que María trataría el asunto con calma, pero ella directamente degradó a Javier. Entonces, él dejó de fingir. Se trajo una silla, dejó caer la carta de dimisión y puso los pies en la mesa, diciendo con sarcasmo, bueno, Luis. Parece que tienes un gran respaldo con la jefa. No trabajo más en esta maldita empresa. Luego adoptó una actitud como si dijera que había querido tratar con ustedes como un común mortal, pero lo que había obtenido era la distancia. Se rebeló. Conozcámonos de nuevo. Soy el presidente de la Corporación López. María, en realidad, vine a esta maldita empresa solo por ti. Según él, hace 2 años, había asistido a una feria de empleo y María estaba allí reclutando. Él se había enamorado de ella a primera vista. Los puestos que María estaba reclutando eran adecuados para él. Por el amor, había interpretado una farsa de un presidente que buscaba trabajo. María, ven conmigo. En estos 2 años, sabes lo serio que he sido contigo. Su afectuosidad los dejó perplejos a ambos. María escribió rápidamente en el teclado y confirmó su dimisión. Se resolvió y se marchó inmediatamente. Después del trabajo, había un Bentley estacionado fuera de la empresa. Javier estaba sentado en el coche y saludó a María. Al ver que ella no le respondía, salió del coche y se acercó a ella con una sonrisa. María, no te he mentido. Te quiero de verdad. Ven conmigo. Mi empresa es mucho mejor que este lugar. No tienes que temer ser abusada. Por supuesto, después de decir esto, no olvidó darle un vistazo a Luis. María frunció el ceño izquierdo con impaciencia. Luis se alarmó y se apartó rápidamente. Recordaba bien que cuando ella fruncía el ceño izquierdo, significaba que estaba encolerizada. Y entonces, quizás tuvieran que pelear. Pero ella solo respiró hondo y dijo con claridad. En primer lugar, la empresa que tú llamas maldita es el fruto de mi esfuerzo. En segundo lugar, modificaste el archivo sin autorización y causaste daños a la empresa. No te responsabilizo, pero eso no significa que no tengas culpa. En tercer lugar, ¿abusarme? Luis, dime, ¿quién se atreve a abusar de mí? ¿Tú? Su tono era frío. Luis asintió rápidamente, sí, sí. ¿Cómo me atrevería yo a abusar de ti? Javier abrió la boca, con la cara enrojecida, y dijo, ¿sabes cuánto te quiero? Basta. No seas un melodramático y autoinvolucrado. Luis, vamos. Había dado unos pasos cuando ella se detuvo, se dio la vuelta y le dio un puntapié fuerte. Maldita sí. Casi me hiciste perder una gran cantidad de dinero. Te advierto, no me molestes más, o no te haré caso. Luis no pudo evitar reírse. ¿No era esta la misma frase que Javier le había dicho a él? Viendo que él todavía quería insistir, Luis le hizo un gesto con el puño y él se marchó con la cola entre las piernas. María lo miró con enfado. ¿Qué te ríes? ¿Es tan gracioso? Ahora que no hay director, tú te encargas. Luis dejó de reírse rápidamente. No, no puedo hacer este trabajo. Ella siguió caminando sin detenerse, inútil. Tercera parte. 21. Al día siguiente, los útiles de trabajo de Luis habían sido trasladados al despacho del director, y María también había mudado su pequeño rincón allí. La gente en la empresa hablaba en susurros. Esta sensación era muy extraña. Viéndola acurrucada en el sofá y viendo series, Luis se llevó la mano a la cabeza y pensó durante un rato. Finalmente, no pudo resistirse y preguntó, vaya. Me siento como si me estuvieras manteniendo. Ella se quedó un momento perpleja, la comisura de sus labios se retorció y tardó mucho en decir, ¿tienes miedo de que la gente diga que vives de tu mujer? Luis escupió, ni en sueños viviría de ti. Viéndola esforzarse por no reírse, Luis suspiró, María, realmente no tienes que hacer esto. He dicho que nuestras deudas se han cancelado. En estos 2 meses, él la había criticado y dado problemas de vez en cuando, pero ella había cambiado completamente y siempre le hablaba con dulzura. Con el tiempo, él se había sentido un poco culpable. Ella también había compensado sus penas de la escuela secundaria. Realmente no tenía más razones para quedarse aquí. ¿Cancelar nuestras deudas? ¡Qué ilusión! ¿Cómo me vas a pagar lo que me debes? ¿Qué te debo? No he tocado ni un centavo de tu dinero. Si tienes valor, no lo rechaces. Ella dejó la tableta y dijo, Luis, ¿también te aburre esta maldita empresa? ¿O es que no me caigo bien en absoluto? Cuanto más hablaba, más enojada se ponía.
Tomó su chaqueta y se dispuso a salir. Luis se apresuró a levantarse y la retuvo. Oye, no digas tonterías. Solo no quiero defraudarte. Me estás pagando demasiado. Ella se rió y se enfadó al mismo tiempo. Es la primera vez que veo a alguien que se queja de que el salario es demasiado alto. Eres inútil. ¿Vas a ser el director o no? Tenía la misma expresión que cuando lo había incitado a correr los 1600 metros. Ella salió dando un portazo, y Luis también se marchó a casa enfadado. Se quejó a sus padres, preguntando si realmente tenía que buscar novia. Si no, se marcharía. Su madre todavía tenía un aspecto misterioso, hablaba maravillas de la chica y le decía que fuera paciente y esperara. 22. Por la noche, María le envió un enlace. Era un concurso de diseño. Ella lo ridiculizó. ¿No siempre me has culpado de obligarte a estudiar diseño de muebles? Si tienes talento, demuéstralo. Si ganas el premio, te dejaré marchar. Ella volvió a despertar su enojo. Durante el día, él trabajaba para ella, y por la noche, se arañaba la cabeza pensando en diseños. Un día por la tarde, recibió un mensaje inesperado. Era de Ana, quien lo invitó a comer. Ella también le envió un grupo de fotos, que eran los álbumes de dibujo de su época en la escuela secundaria. No esperaba que ella los hubiera conservado. Las marcas de lápiz en los álbumes parecían atravesar el tiempo, y ella en aquel momento también estaba envuelta en una luz suave. Ella dijo, te devuelvo los álbumes. Esta es la última vez que nos vemos. No volveré. Luis tuvo que suplicar a María que le prestara el BMW. Ella le preguntó qué quería hacer. Luis quería decirle la verdad, pero en el último momento, se sintió extrañamente avergonzado y dijo que un compañero de universidad había venido y que quería lucir. Ella preguntó con entusiasmo, ¿puedo ir contigo? Todavía no he escuchado hablar de tu vida en la universidad. Luis se mostró torpe y dijo que no era conveniente. Ella gruñó y le tiró las llaves. 23. Ana había elegido un restaurante elegante llamado el Pabellón de las Nubes junto al río. De adolescente, Luis a veces venía a dibujar su elegante exterior, pero siempre sabía que era caro y nunca había entrado. Luis suspiró en silencio. Una vez que hiciera este gesto, sería difícil de retroceder. Estaban sentados junto a la ventana. Ana sonrió y le pasó los álbumes. Luis los abrió y los examinó detenidamente. Estaban realmente bien conservados. Ella le preguntó, ¿me querías en la escuela secundaria? Luis la miró con franqueza y respondió, sí, mucho. Ella se cubrió la boca con la mano y sonrió. El viento del río hizo que se le rizara el cabello, lo que la hacía parecer especialmente tierna. Ambos se mostraron taciturnos y solo hablaron de los recuerdos pasados. Luis no preguntó por qué la había evitado después de graduarse y no había respondido a su solicitud de amistad en WeChat. Luis le devolvió los álbumes. De repente, ella extendió la mano y cubrió la dorsum de su mano. Luis se quedó un momento sorprendido. Ella también lo miró con franqueza y preguntó, ¿me quieres ahora? Luis retiró su mano sin mostrar emoción y negó con la cabeza, si te gustan los álbumes, guárdalos. Si no, tíralos. Ella se mostró desilusionada y miró hacia el amplio río, contándole su matrimonio fallido. Luis realmente quería que se callara, no quería que la chica en su memoria se transformara en alguien completamente diferente. Luis tomó un sorbo de té. Al girar la cabeza, vio a María en la escalera. Ella llevaba un suéter blanco casual, jeans y un gorro deportivo de visera corta, con un aspecto lleno de energía. Sus ojos se encontraron. Maldita sí. ¿Podía ser tan coincidencia? Ana todavía estaba mirando el río y no sabía que María había subido. Luis esperaba con miedo que ella viniera a arruinar todo, pero ella lo miró un momento, sin expresión, y se fue hacia abajo. Luis sacó el móvil para explicarle, pero recibió un signo de admiración rojo, lo que significaba que había sido bloqueado. En el caos de su corazón, Ana parecía haber terminado su historia. Con un tono de autoironía, dijo, parece que María está loca por ti. Aún te sigue. Es verdad, ella es terca. Lo mismo en la escuela secundaria, una vez que se decide, no se detiene. Estas palabras de ella fueron como un trueno en su cabeza. Luis levantó la cabeza y preguntó, ¿qué has dicho? Ella miró con ojos confundidos, cualquiera puede darse cuenta de que te quería en la escuela secundaria. Y con un tono envidioso, bromeó, ¿no la has hecho tu secretaria? ¿Hacerla mi secretaria?
Era él quien había sido su secretario durante 2 meses. 24. Parecía haber descubierto un secreto sorprendente, pero este secreto era conocido por todos excepto él, el tonto. 25. Oye, Ana, ahora tengo algo muy urgente que hacer. Tú regresas sola. Luis se dio la vuelta y corrió. Intentó llamar a María, pero la llamada fue cortada enseguida. Cuando volvió a llamar, el teléfono estaba apagado. Recordando el favoritismo abierto de ella en estos 2 meses, se sintió como si tuviera una cáscara de durazno en el corazón. Estaba atorado y dolía. Volvió a la empresa. Estaba oscuro y ella no estaba allí. En un momento de desesperación, el teléfono sonó. La voz de María era fría: ven aquí ahora mismo. Luis se calmó un poco y dijo con una sonrisa burlona: hermana, dime dónde estás para poder ir. No te rías. Ven aquí ahora mismo. Luis se apresuró a ir a su casa. Ella estaba en la puerta de la villa. Tan pronto como él bajó del coche, ella le lanzó una bolsa a la cabeza. Te devuelvo esto. A partir de ahora, nuestras deudas están canceladas. Era una carpeta de cuero. Al abrirla, vio que estaba llena de los dibujos que él había hecho en la escuela secundaria y que ella había confiscado, arrugado y metido en el basurero. ¿Cuándo los había recogido en secreto? ¿Había pasado muchas noches aplanando minuciosamente estas arrugas? Viendo que ella quería entrar en la casa, Luis se acercó y la retuvo. Ella se volvió y lo miró con odio, con lágrimas cubriendo su rostro. ¡Lárgate! Luis estaba ansioso y no sabía qué decir, así que se comportó como un niño. Entonces, tienes que llevarme a casa. Está muy lejos. Sin dejar que ella respondiera, la llevó hacia el coche. Ella mantuvo una expresión fría durante todo el camino. Aunque Luis se sentía mal, no podía evitar sonreír. Era como si hubiera resuelto finalmente una ecuación que le había confundido durante 7 años. Resulta que, en innumerables noches, él recordaba poco a poco sus conflictos con ella. Lo que él pensaba que era un odio profundo, en realidad era un anhelo constante. Al pasar por una tienda de conveniencia, él detuvo el coche. Espera un momento. Voy a comprar algo. Ella solo miraba hacia afuera de la ventana sin prestarle atención. Todavía tenía lágrimas en el rostro. Con ese aspecto de niña, era realmente bonita. 26. ¿Te atreves a ir a un lugar conmigo? Di lo que tienes que decir y déjame irme a casa. Luis la llevó a la puerta trasera de la escuela secundaria y señaló la cerca. ¿Te atreves a trepar? Había un hueco en la cerca. Había estado allí durante 7 años, y no se sabía si era una abertura deliberada por parte de la escuela para los estudiantes. Ella miró alrededor con nerviosismo. Luis ya había subido a la cerca y le tendía la mano. ¿Estás loco? Luis sonrió. Casi estoy loco. ¿Entras o no? Ella dio un puntapié y le dio la mano. Era las 11 de la noche. El campus estaba en silencio. Aunque ella era una chica atrevida, ahora estaba nerviosa y no podía siquiera estar enfadada. Ella se dejó llevar suavemente por él y caminó por el campus. Luis señaló un árbol. ¿Recuerdas este árbol? Colgaste mi bicicleta aquí. Después de la escuela, tuve que subir al árbol para recogerla. Había mucha gente mirando y tú gritabas: el mono sube al árbol. Y aquí, en la mañana, cuando recogíamos las hojas muertas, peleábamos con las escobas. La escoba se rompió y fuimos reprendidos. Fue yo quien pagó. Ella emitió un gruñido. Y aquí, me pateaste y me hice caer de bruces. Y yo estaba tan orgulloso con mi pose tan cool. Ella soltó una risita. Y en el último duelo, en realidad, yo perdí. Me derribaste y me aturdiste. Ella lo insultó: débil. ¿Quieres pelear otra vez ahora? Ella miró el desierto campo de deporte y permaneció en silencio durante mucho tiempo. No, no tiene sentido. En tu corazón, siempre seré una tomboy. Ella caminó en silencio sobre la línea blanca del campo de baloncesto. Luis la siguió, pisando su sombra en la luz de la luna. ¡Qué nostalgia! Esta es la primera vez que vuelvo a la escuela después de graduarme. Todo parece igual, pero también parece diferente. ¿No querías marcharte? He destrozado el contrato. No te voy a retener. Siempre he querido cambiar mi imagen en tu corazón. Quería ser una dama. No soy miope, solo me pongo gafas para verme más elegante. Mientras hablaba, se le quebró la voz. En la universidad, quería contactarte y pedirte disculpas, pero nunca me respondiste.
Incluso cambiaste tu número para evitarme. Parece que soy una persona horrible y contradictoria. Quería fastidiarte, pero también quería tratarte bien. Luis sacó un dulce recién comprado del bolsillo. Era de sabor a fresa. Se lo puso en la boca. Luis le dio un golpe en el hombro. Ella se volvió. En la luz de la luna, su rostro estaba lleno de lágrimas de nuevo. Luis se sintió compungido y culpable. Él la abrazó. Sus ojos se abrieron redondos, reflejando la luna menguante en el cielo. Cierra los ojos un momento, ¿vale? Ella se alarmó y dijo con una voz débil, ¿Qué quieres hacer? Luis besó sus labios. El aroma dulce de fresa llenó su corazón. 27. El tiempo es realmente maravilloso. Después de 7 años, parece que todo ha dado un giro. La escuela secundaria que odiaba tanto ahora se había convertido en sus mejores recuerdos. 28. Esta es la mano que ella tocó, ¿verdad? María frotó su mano con furia. Ya había usado media botella de jabón para manos y todavía estaba frotándola con fuerza. Hermana, ella lo hizo repentinamente. No pude evitarlo. Me he vestido como una universitaria para darte importancia, ¿y qué haces? Me engañas con mi coche para ir a ver a Ana. Ella se enfadó y Luis gritó, basta, basta. Me has roto el dedo. ¿En serio? Ella se apresuró a solucionarlo, ¿duele? Lo siento, lo siento. Luis la abrazó. No duele. No duele nada en comparación con lo que has pasado estos años. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, no puedes decir eso. Me voy a llorar. 29. Señora, esta noche tengo una cita blindada. He rechazado enérgicamente, pero mis padres me amenazan con suicidarse. ¿Qué debo hacer? Ve. Luis la miró con escepticismo, no digas que está bien y luego desaparecer esta noche. Ella se maquillaba frente al espejo, sin preocuparse. En realidad, ya tenía una cara hermosa, pero todavía se maquillaba. Ella se mordió los labios, que se veían rosados y húmedos. Luis sintió un estremecimiento en el corazón. No, no. Tienes que ir. No hagas sufrir a tus padres. Ponte bien vestido. Entonces, le diré claramente que ya tengo una amante. Aseguro que no tardaré más de 2 minutos. Finalmente, no pudo resistir el calor en su corazón. Luis sujetó sus manos que luchaban y se llenó la boca de labial. 30. Luis se hizo un moño desaliñado y sacó ropa vieja del año anterior. Mirándose en el espejo, pensó que con este aspecto desaliñado, a menos que la chica fuera ciega, la cita blindada estaba destinada a fracasar. De repente, se sintió algo extraño. Parecía que cada vez que miraba el espejo, las cosas cambiaban. En el salón, su madre sonreía y repetía una y otra vez, esta chica es maravillosa. Luis se cansó de escuchar. Mamá, he dicho que estoy saliendo con alguien. ¿Habéis visto la foto? Tengo que ir. Su padre le lanzó una mirada furiosa, ¿no vas? Te rompo las piernas, ¿quieres ver? Su madre le tomó la mano y lo empujó a salir. El lugar de la cita blindada era una pastelería, con un aroma dulce y abrumador de pastel de crema. Luis esperaba con desánimo a la chica y le envió mensajes a María para informarla, pero no recibió ninguna respuesta. De repente, su madre se levantó, hija, has llegado. Luis levantó la cabeza y vio a María frente a él, vestida de un vestido floreado y con una expresión traviesa en los ojos. Luis quedó boquiabierto viendo a su madre y la madre de María saliendo cogidas de la mano. María se sentó y le pasó la mano delante de los ojos. ¿Estás en shock? ¿No te he dicho que te pusieras bien vestido? ¿No ibas a decirle claramente que ya tienes una amante? Ya han pasado más de 2 minutos. Luis la miró con malicia en el cuello. Ella se retrajo instintivamente. María, ¿qué es esto? Pero esta vez, ella se mostró obstinada y no dijo nada. 31. La noche siguiente, en el restaurante Tea House de Fuyun, los padres de ambos se reunieron. Su padre y el padre de María se pusieron contentos al encontrarse y comenzaron a hablar de nuevos lugares para pescar y sus capturas. La madre de María preguntó a su madre mientras miraba el menú, la última vez, el helado de cebada era delicioso. ¿Uno para cada uno? María estaba sonriendo y servía té a todos con amabilidad. Luis se sintió completamente confundido. ¿Cómo se sentían tan familiarizados? Parecía que él era el extra.
Al volver a casa, su madre se rió alegremente y le contó lo que había pasado. Después de que te fuiste a la universidad, esta chica venía a casa a menudo para preguntar por ti. A tu padre le gusta mucho. Dice que es una chica valiente y decidida. Luego, los padres de ambos se conocieron. Aunque su padre parece amable, cuando éramos jóvenes, era muy famoso. Tu padre se preocupó un momento, temiendo que ellos no nos consideraran adecuados y que perderíamos a una futura nuera. Luis estaba lleno de preguntas. Espera, ¿cuándo se conocieron? Debería ser cuando estabas en el segundo año de universidad. Al escuchar este momento, Luis se sintió débil en las piernas. No era de extrañar que antes me hubieran controlado tan estrictamente, obligándome a escribir informes semanales sobre mi vida. Y eso se había prolongado durante 7 años. Este año, en el día de la media luna, tu padre y yo fuimos a su casa a llevar regalos. Su padre dijo, traed de vuelta a ese toro tonto que está pastando fuera. La chica estaba cohibida y dijo que quería hacerlo ella misma. Luis se señaló a sí mismo y preguntó, ¿ese toro tonto pastando fuera soy yo? 32. Cuando María salió del vestuario, Luis se quedó sin aliento. El vestido de novia que se abría como un lirio la hacía parecer una diosa. Ella se acercó a él lentamente, dio un giro y preguntó con una sonrisa, ¿me ves bien? Luis tragó saliva con dificultad y asintió. Era preciosa. ¡Qué maravilla! Esta hermosa persona se había convertido en su esposa. 33. La lámpara de queroseno emitía una luz ámbar, iluminando el gran carácter de felicidad rojo. María se sentó en el borde de la cama nupcial, con la cara ruborizada. Luis dio un grito y se abalanzó sobre ella. Ella lo derribó en la cama, se subió a él con un salto de sus largas piernas y se quedó sentada encima de él. Ella lo miró desde arriba, con una sonrisa seductora y brillante. Con su suave brazo, le rodeó el cuello. Luis, ¿te rindes? Luis se echó a reír. Me rindo, me rindo. Ella se acercó a su oído y susurró, HMPH, quiero estar encima de ti.